La noche caía en la carretera Monterrey-Reynosa y Julián, un camionero de años en el volante, decidió detenerse en una gasolinera a medio camino para cargar diésel y tomar un café. El lugar estaba casi vacío. Un par de coches particulares, otro tráiler estacionado y la tienda de conveniencia iluminada en medio de la oscuridad. Era el típico paradero donde los traileros encontraban un respiro antes de seguir con kilómetros interminables por delante. Julián estaba acostumbrado a esa rutina, pero esa noche algo lo sacó de lo común. Cerca de la entrada de la tienda, sentada en una banca de plástico bajo la luz tenue, estaba una mujer sola con una maleta a sus pies. Vestía de negro y tenía el rostro cansado, con los ojos rojos de tanto llorar. Nadie se le acercaba y ella tampoco parecía esperar a nadie. Julián la observó con desconfianza. En la carretera, la prudencia era parte de la supervivencia. Pero había algo en su postura, en la manera en que abrazaba su bolsa, que hablaba de abandono más que de trampa. Después de cargar combustible, entró a la tienda a comprar café y un pan. Cuando salió, la mujer seguía allí inmóvil. Julián se le acercó con cautela y preguntó, ¿está esperando a alguien? Ella levantó la mirada y con voz apagada respondió, no, me dejaron aquí. Esa frase lo golpeó de inmediato. No era una pasajera casual, ni alguien con cita en la gasolinera. Era una mujer abandonada en plena ruta. El camionero dudó. Sabía que muchos colegas contaban historias de asaltos disfrazados de mujeres solas pidiendo ayuda, pero también reconocía el dolor auténtico en esos ojos. ¿Y a dónde va?, preguntó con voz seria. Ella tragó saliva antes de responder. Donde sea, mientras esté lejos de aquí. Soy viuda y mi familia ya no me quiere en casa. Me dijeron que me arreglara sola. El silencio después de esa confesión fue más fuerte que cualquier ruido de motor. Julián miró alrededor. Nadie parecía prestarle atención a la mujer. El otro tráiler ya se había ido y los autos particulares siguieron su camino. Solo quedaban ellos dos en medio de la nada iluminada por focos amarillos. El chofer respiró hondo, entendiendo que tenía frente a sí una decisión de las que marcan la vida en la carretera: ignorar el dolor y seguir su viaje, o detenerse y cargar con una historia que no era suya. Finalmente, dio un paso al frente y le ofreció su café. Tome, señora, no es mucho, pero le va a calentar un poco. Ella lo recibió con manos temblorosas y murmuró un gracias casi inaudible. Ese gesto bastó para que Julián confirmara lo que en el fondo ya sabía. No podía dejarla. Ahí, la vida en la carretera enseña que un trailero nunca debe abandonar a quien realmente necesita ayuda. Subieron juntos al camión. Ella se presentó como Teresa, con una voz cansada que revelaba más de lo que decía. Julián arrancó el tráiler y retomó la ruta, mientras en el aire quedaba flotando la certeza de que esa noche ya no sería como ninguna otra. Dicen que en la carretera cada encuentro deja una huella, y si quieres seguir escuchando estas historias que nacen entre el asfalto y la soledad, acompáñanos en cada viaje. Así avanzaba Julián con Teresa en el asiento del copiloto, mientras el tráiler cortaba la noche rumbo al norte. Afuera, la carretera brillaba mojada por la llovizna, y dentro de la cabina reinaba un silencio pesado, de esos que solo se rompen cuando alguien se atreve a hablar desde el fondo del dolor. Julián, con las manos firmes en el volante, la miraba de reojo. No solía llevar pasajeros, mucho menos desconocidos, pero algo en aquella mujer lo había conmovido. Señora Teresa, ¿por qué la dejaron en esa gasolinera?, preguntó con voz grave. Ella tardó en responder, bajando la mirada y jugando con la taza de café entre las manos. Finalmente suspiró y dijo, porque ya no tengo a nadie. Mi esposo murió hace 6 meses y su familia me culpó de todo. Me echaron de la casa y me dijeron que me las arreglara sola.
El chofer apretó el volante con fuerza. Conocía historias similares, escuchadas en paraderos o en pláticas con colegas, pero ver a la mujer rota frente a él era distinto. ¿Y no tiene hijos, parientes, alguien que la espere?, preguntó. Ella negó con la cabeza con lágrimas en los ojos. No, estoy sola. Solo llevaba mi ropa y una foto de mi esposo en esa maleta. Esa confesión lo dejó sin palabras. La carretera le había mostrado injusticias, pero pocas tan crueles como abandonar a una mujer viuda en un paradero. Por un momento, la cabina se llenó de un silencio incómodo. Julián pensaba en su propia vida, en cómo la soledad también lo había acompañado tantos años en la ruta. La diferencia era que él tenía su camión, su oficio, un motivo para seguir adelante. Teresa, en cambio, solo tenía el vacío de un abandono injusto. El rugido del motor se convirtió en el único testigo de aquel intercambio, cargado de tristeza y de una promesa silenciosa. ¿Y hacia dónde quiere ir?, preguntó Julián finalmente. Teresa lo miró con los ojos húmedos y respondió: a donde usted me lleve, mientras no vuelva a ese pueblo. Sus palabras eran una mezcla de desesperación y rendición, como quien ya no espera nada de la vida. Julián respiró hondo, entendiendo que desde el momento en que la recogió, su responsabilidad era más grande de lo que imaginaba. La lluvia comenzó a caer con más fuerza, golpeando el parabrisas. Julián encendió el limpiaparabrisas y, sin dejar de mirar al frente, dijo con firmeza: entonces no se preocupe, a partir de ahora no está sola. Teresa lo observó con asombro, como si no pudiera creer lo que escuchaba. Una lágrima rodó por su mejilla, pero esta vez no era solo de tristeza. Había un destello de esperanza en sus ojos. El tráiler siguió avanzando por la ruta oscura, pero dentro de la cabina algo había cambiado. Ya no eran un chofer solitario y una mujer abandonada. Eran dos personas que por azares de la carretera habían encontrado en el otro un refugio contra la soledad. Y ese vínculo recién nacido sería puesto a prueba en los kilómetros que aún quedaban por recorrer. La lluvia había dejado la carretera húmeda y resbaladiza. Julián mantenía el tráiler firme en el carril derecho, con los faros iluminando apenas unos metros adelante. Teresa abrazaba su maleta en el regazo, como si dentro llevara algo más que ropa vieja y recuerdos. La cabina estaba en silencio, hasta que Ernesto, con la mirada fija en el retrovisor, notó un par de luces que parecían seguirlos desde hacía varios kilómetros. Al principio pensó que era coincidencia, otro conductor, rumbo al norte. Pero pronto se dio cuenta de que cada movimiento suyo era imitado. Si reducía la velocidad, también lo hacía el vehículo detrás. Si aceleraba, las luces lo alcanzaban de nuevo. Julián frunció el ceño y no dijo nada por unos minutos, intentando confirmar su sospecha. La experiencia de tantos años en la carretera le decía que eso no era casualidad. Teresa notó la tensión en su rostro y preguntó con voz nerviosa: ¿pasa algo, don Julián? Él respiró hondo antes de contestar: nos vienen siguiendo. La mujer se estremeció y bajó la mirada. No puede ser. Será por mí, murmuró con miedo. Sus palabras lo hicieron pensar. Era posible que alguien del pueblo la estuviera buscando, o tal vez se trataba de simples delincuentes al acecho. En cualquiera de los casos, la situación era peligrosa. El tráiler continuó su ruta, pero las luces permanecían en el retrovisor como dos clavos encendidos en la oscuridad. Julián sabía que en tramos solitarios como ese abundaban los asaltos a camiones y que cualquier distracción podía costarle caro. Ajustó la gorra, apretó el volante y dijo con voz firme: no se preocupe, señora Teresa. Aquí arriba la palabra vale más que el miedo. Usted ya es parte de mi viaje y no voy a dejar que nadie la toque. El corazón de Teresa latía con fuerza. Nunca había escuchado a alguien defenderla con tanta determinación.
Acarició la foto de su difunto esposo dentro de la bolsa, como buscando fuerzas en ese recuerdo. Mientras tanto, Julián mantenía la vista fija en la carretera, calculando sus opciones. No podía detenerse en cualquier lado. Un alto en falso sería una trampa perfecta para sus perseguidores. La lluvia volvió a intensificarse, dificultando la visibilidad. Julián redujo un poco la velocidad, cuidando cada movimiento. La camioneta detrás, en cambio, parecía más agresiva. Se acercaba demasiado, encendía y apagaba las luces, como si quisiera intimidarlo. «Estos no vienen de paso, vienen por nosotros», pensó con frialdad. El rugido del tráiler se volvió más fuerte y con él la determinación de Julián. Sabía que estaba a punto de entrar en un juego peligroso, uno donde la experiencia y la sangre fría serían su única defensa. Teresa lo miraba con miedo, pero también con confianza. En ese momento entendió que aquel camionero no era un extraño, más era el único muro entre ella y un destino que la perseguía desde que quedó sola. La camioneta detrás ya no se escondía. Pegaba las luces altas directo a los espejos del tráiler, encandilando la cabina y obligando a Julián a entornar los ojos. Él no se dejó intimidar. Había pasado años enfrentando rutas más duras que esa, y sabía que la carretera era un tablero donde solo sobrevivían los que pensaban rápido. Teresa, abrazando su maleta contra el pecho, temblaba con cada movimiento brusco. «Nos van a alcanzar», murmuró con voz rota. Julián negó con la cabeza y respondió: «No mientras yo tenga el volante». Con un giro firme, apagó las luces delanteras del tráiler y redujo la velocidad de golpe, obligando a la camioneta a frenar bruscamente para no chocar. El sonido de las llantas patinando sobre el asfalto mojado retumbó en la madrugada. Julián aprovechó para cambiar de carril y acelerar con fuerza, sacando ventaja gracias al peso de su máquina. El motor rugió con la fuerza de un animal herido, pero la experiencia de sus manos mantuvo todo bajo control. El retrovisor mostró la silueta de la camioneta retomando la persecución. Julián sabía que no se rendirían. Usó entonces otro recurso aprendido en la ruta: acercarse a los límites de la carretera, levantando nubes de agua y lodo que golpeaban de lleno al parabrisas del vehículo perseguidor. La visibilidad de los hombres detrás se redujo casi a cero, obligándolos a bajar la velocidad por unos segundos. Era poco, pero suficiente para ganar distancia. Teresa lo miraba con los ojos abiertos de par en par. «¿Cómo puede manejar así?», preguntó entre sollozos. Julián, sin apartar la vista del camino, respondió: «Porque el miedo mata, señora. Y yo ya lo enterré hace años en esta misma carretera». Sus palabras no eran jactancia, eran la confesión de un hombre endurecido por el asfalto, alguien que había visto demasiado y que ya no estaba dispuesto a retroceder. Más adelante divisó un tramo de curvas cerradas. Allí, el peso del tráiler podía convertirse en su mejor aliado. Entró en la primera curva con precisión, inclinando la caja lo justo para obligar a la camioneta a mantenerse atrás. En la segunda, soltó un poco el freno y dejó que la fuerza de la máquina lo arrastrara con violencia controlada. El chirrido del metal y el rugido del motor llenaron la noche, mientras la camioneta volvía a perder terreno. El corazón de Teresa latía con fuerza, pero en su mirada ya no había solo miedo. Había admiración. Había pasado de sentirse abandonada en una gasolinera a ser protegida por un hombre que enfrentaba el peligro sin dudar. Cada kilómetro era una prueba de que la vida, aunque dura, todavía podía poner a alguien en su camino dispuesto a luchar por ella. Cuando la recta apareció, de nuevo, Julián notó luces más adelante, un paradero conocido, donde solían detenerse otros traileros a descansar. Ese lugar podía significar refugio, porque en la carretera la hermandad del volante siempre hacía la diferencia.
«Aguante, señora Teresa», dijo con voz firme. «Ya casi llegamos a un sitio donde estos no se van a atrever a entrar». Ella asintió, secándose las lágrimas, mientras el camión se dirigía decidido hacia ese oasis en medio de la noche. El paradero apareció iluminado como un faro en la oscuridad. Julián estacionó el tráiler junto a otros camiones que descansaban bajo la luz amarillenta, mientras el motor rugía, aún con la adrenalina de la persecución. La camioneta que los seguía se detuvo a lo lejos, pero no se atrevió a acercarse. Los traileros que estaban en el lugar levantaron la vista al notar la llegada, y bastó una señal de Julián para que entendieran que algo no estaba bien. En la carretera no hacen falta muchas palabras. La hermandad se reconoce en las miradas. Teresa bajó lentamente, con la maleta apretada contra el pecho. Sus pasos eran inseguros, pero por primera vez desde aquella gasolinera no estaba sola. Algunos choferes la saludaron con respeto, sin hacer preguntas. Sabían que cada pasajero que sube a un camión lleva una historia y que a veces el silencio era la mejor forma de apoyo. Julián se mantuvo a su lado, vigilando de reojo los faros distantes de la camioneta que aún acechaba en la penumbra. «Gracias, don Julián», dijo Teresa con voz quebrada. «Usted no me conoce, pero me salvó de quedarme perdida en la nada. No quiero meterlo en más problemas. Puedo seguir sola desde aquí». El camionero la interrumpió con un gesto firme de la mano. «Mire, señora, desde que la recogí en esa banca, su historia se volvió parte de mi ruta. Y yo no soy de los que dejan las cosas a medias. Mientras viaje conmigo, no volverá a sentirse abandonada». Esas palabras cayeron sobre Teresa como un alivio imposible de contener. Lloró en silencio, y los traileros alrededor asintieron discretamente, reconociendo en Julián a uno de esos hombres que honran la palabra dada en la carretera. El paradero, que tantas veces había sido un simple descanso, esa noche se convirtió en refugio para una mujer que había perdido todo, menos la esperanza. La madrugada avanzaba y poco a poco los demás choferes regresaban a sus cabinas. Julián permanecía despierto, con la mirada fija en la carretera oscura. Sabía que la camioneta no se había ido del todo y que probablemente intentarían de nuevo. Pero también sabía que no estaba solo. La fuerza de la hermandad del volante lo respaldaba y su propia determinación era más fuerte que cualquier amenaza. Cuando encendió el motor de nuevo, Teresa subió al asiento del copiloto sin dudarlo. La maleta seguía en sus manos, pero ya no como símbolo de abandono, sino como testigo de un nuevo comienzo. El tráiler rugió y retomó la ruta, mientras los faros enemigos desaparecían en la distancia, incapaces de romper la unión nacida en esa cabina. La carretera se abrió de nuevo ante ellos, infinita y peligrosa como siempre. Pero ahora ya no eran un trailero solitario y una mujer abandonada en una gasolinera. Eran dos almas unidas por una promesa, la de no rendirse frente al abandono. Y en cada kilómetro, el rugido del camión repetía el mismo juramento. Julián la había protegido y lo seguiría haciendo hasta el final.